Cuando le grité que se bajara del coche en mitad de la M30, con los coches pitando detrás y ella mirándome como si no me reconociera, supe que algo ya se había roto aunque todavía no sabía qué. Y lo peor es que en ese momento no estaba pensando en ninguna infidelidad ni en traiciones grandes, solo en la sensación física de que me faltaba el aire, de que tenía las manos agarrotadas al volante y de que si seguía conduciendo con ella al lado iba a acabar diciendo algo irreversible o haciendo él ridículo delante de desconocidos, así que frené en seco, puse los intermitentes y le dije con una voz que no parecía mía que se bajara un momento, que necesitaba estar solo, y ella no gritó ni lloró. Solo abrió la puerta despacio y me dijo «¿Estás loco?» con un tono casi cansado, como si llevara tiempo esperando ese momento, y cuando cerré la puerta y arranqué de nuevo sentí una mezcla rara de alivio y pánico, como cuando te metes en el mar frío en agosto y no sabes si el cuerpo va a reaccionar bien o te va a dar un calambre y te vas a ahogar. Conduje sin rumbo durante casi una hora, dando vueltas por calles que conocía de memoria, pasando por barrios donde habíamos ido juntos a comer, a comprar muebles baratos, a pasear los domingos por la mañana, y todo me parecía de cartón, como un decorado que alguien iba a desmontar en cualquier momento, y mientras conducía no dejaba de repetir en mi cabeza la misma frase, algo no encaja, sin saber exactamente a qué me refería, porque no tenía una prueba concreta ni una escena clara, solo una presión constante en el pecho que llevaba semanas acumulándose y que ese día había explotado de la forma más absurda posible, por una discusión tonta sobre llegar tarde a una cena familiar y por su manera de mirarme cuando le dije que no tenía ganas de ir, una mirada que no era de enfado sino de distancia, como si yo fuera un trámite molesto. No quiero sonar como un santo ni como una víctima perfecta, porque no lo soy, pero durante ese mes yo vivía con una sensación permanente de estar sobrando en mi propia casa, de hablar y que mis palabras rebotaran en una pared invisible, de sentarme a cenar con ella y notar que su cabeza estaba en otro sitio aunque su cuerpo estuviera allí, y no era una discusión constante ni gritos ni portazos. Era algo peor, era la normalidad forzada, los sí, los luego lo vemos, los estoy cansada, y yo, que siempre he sido de darle vueltas a todo, empecé a guardar silencios que no eran naturales en mí, a observar detalles mínimos como si fueran pistas de algo grande que todavía no se atrevía a mostrarse del todo. Recuerdo perfectamente una noche de martes, a principios de mes, cenando tortilla recalentada frente al telediario, cuando ella me habló de un compañero del trabajo con una naturalidad exagerada, como si quisiera que yo lo recordara, mencionando su nombre varias veces sin necesidad, riéndose de una anécdota que a mí no me hacía gracia, y yo asentí, hice algún comentario neutro y seguí comiendo, pero por dentro noté ese pinchazo que no sabes explicar ni justificar, ese por qué me está contando esto así, y no dije nada porque no tenía derecho a acusar a nadie de nada sin pruebas, porque no quería ser ese tipo de marido desconfiado que ve fantasmas donde no los hay, y porque, en el fondo, tenía miedo de la respuesta. Ese miedo fue creciendo en pequeñas dosis diarias, en gestos que antes no me llamaban la atención y ahora sí, en su forma de llegar a casa y dejar el bolso en un sitio distinto, en ducharse nada más entrar aunque no hubiera hecho deporte, en ese cansancio selectivo que aparecía justo cuando yo intentaba acercarme un poco más, no solo físicamente sino con preguntas sencillas sobre cómo estaba, sobre qué le preocupaba, y ella respondía con frases cortas, como si yo estuviera invadiendo un espacio que ya no me pertenecía del todo, y yo me decía a mí mismo que eran paranoias, que el trabajo en Madrid es agotador, que todo el mundo tiene épocas raras, que no pasa nada. Pero pasa, claro que pasa, y el cuerpo lo sabe antes que la cabeza, porque yo empecé a dormir mal, a despertarme de madrugada con la sensación de que había olvidado algo importante, a mirar el techo mientras ella dormía de espaldas y preguntarme en qué momento nos habíamos dado la vuelta el uno al otro sin decir nada, y durante el día me notaba irritable, contestón con gente que no tenía culpa de nada, y luego me odiaba por eso, por llevar esa atención a sitios donde no correspondía, mientras en casa seguía actuando como si todo estuviera bien, como si esa calma rara fuera normal.
La discusión del coche no fue el inicio de nada, fue solo el punto visible de algo que llevaba tiempo fermentando, porque esa mañana ya habíamos chocado varias veces por tonterías, por el horario, por quien recogía no sé qué, por cosas prácticas que antes resolvíamos sin drama, y yo sentía que cada frase era una pequeña batalla perdida, que cualquier cosa que dijera iba a ser interpretada como un ataque o como una queja, y me cansé de medir cada palabra, de pedir permiso para existir. Y cuando ella me soltó ese siempre igual, nunca te apetece nada, algo dentro de mí dijo basta sin consultar al resto. Después de dejarla allí, en esa salida ruidosa y absurda, volví a casa horas más tarde, con la cabeza embotada y el estómago revuelto, y encontré el piso en silencio, con las luces apagadas y una nota breve en la mesa que decía que se quedaba a dormir en casa de su hermana, nada más, ni una explicación ni una pregunta, y me senté en el sofá sin encender la tele, con el abrigo puesto todavía, sintiéndome ridículo y viejo, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto sin darnos cuenta, o peor, dándonos cuenta y eligiendo no hacer nada. Esa noche no dormí casi nada, no porque pensara explícitamente que me estaba engañando, sino porque sentía que había una verdad rondando la casa como un animal al que no quieres mirar a los ojos, y yo todavía no estaba preparado para hacerlo, así que me levanté varias veces, bebí agua, me senté en la cocina, miré el móvil sin saber qué esperaba encontrar, y al amanecer, con Madrid despertándose como si nada, tomé una decisión que en ese momento me pareció sensata y ahora sé que fue el principio. Del fin, decidí observar, callar más de la cuenta y no confrontar nada hasta entender qué estaba pasando de verdad, convencido de que así me protegería, sin saber que lo único que estaba haciendo era alargar una caída que ya había empezado. La confirmación no llegó como yo esperaba ni como uno imagina cuando piensa en estas cosas, no fue una escena dramática ni una revelación cinematográfica. Fue un sobre blanco con el membrete de la Comunidad de Madrid que encontré una mañana de jueves al volver del supermercado, apoyado de cualquier manera sobre el felpudo, y recuerdo perfectamente que lo recogí sin darle importancia, pensando que sería otra notificación absurda o propaganda institucional, y lo dejé sobre la encimera mientras guardaba la compra, pero cuando más tarde me senté con un café y lo abrí sin cuidado, leyendo las primeras líneas de pie, sentí cómo se me iba la sangre de la cara porque no hablaba de impuestos ni de citas médicas rutinarias, hablaba de una notificación preventiva por contacto estrecho en un programa de salud pública, con un lenguaje frío y administrativo que no dejaba espacio a interpretaciones creativas y aunque no mencionaba nombres por confidencialidad, sí especificaba fechas, lugares y un evento concreto al que yo no había asistido, una jornada de formación profesional celebrada un viernes por la tarde en un centro cultural de Chamberí, un sitio donde ella me había dicho que tenía una charla de trabajo a la que no valía la pena que fuera porque luego se alargaría con compañeros. Me senté despacio en la silla de la cocina, con el papel temblándome en las manos, leyendo y releyendo cada párrafo como si el texto pudiera cambiar si lo miraba lo suficiente, y lo primero que pensé, lo reconozco, fue que había un error, que alguien había mezclado datos, que esto no podía tener nada que ver conmigo, porque yo no había estado allí, pero el sobre estaba a mi nombre. La dirección era correcta y las fechas coincidían con una de esas noches en las que ella llegó tarde, con una sonrisa rara y un cansancio que no cuadraba con estar sentada escuchando ponencias, y mientras esa lógica se iba imponiendo a la negación, sentí una mezcla de vergüenza y rabia tan fuerte que tuve que levantarme y caminar por el piso como un animal encerrado. No lloré en ese momento, no grité ni tiré nada, lo que hice fue abrir el calendario del móvil, no para buscar mensajes ni llamadas, sino para ver las semanas pasadas, los días marcados, las notas prácticas, y todo empezó a encajar de una forma dolorosamente clara, porque ese viernes ella no volvió a dormir a casa, dijo que se había hecho tarde y que se quedaba en casa de una compañera, y yo, agotado por nuestras tensiones, acepté esa explicación sin discutir, agradecido incluso de no tener que fingir normalidad esa noche, y ahora ese recuerdo se reescribía solo, sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo.
Llamé al número de información que aparecía en la carta, con una voz que no parecía la mía, intentando mantener la compostura mientras una mujer amable me explicaba, sin dar detalles personales, que este tipo de notificaciones se enviaban únicamente cuando había un riesgo confirmado y trazable, que entendía que fuera una sorpresa, que lo sentía mucho, y yo asentía en silencio aunque ella no pudiera verme, sintiéndome estúpido por hacer preguntas cuyas respuestas ya conocía, y cuando colgué, me quedé mirando el teléfono apagado, con una claridad brutal que no había tenido en semanas. Ya no se trataba de intuiciones ni de silencios incómodos. Había un hecho objetivo que no dependía de interpretaciones ni de discusiones de pareja. Esperé a que volviera a casa ese día, no porque quisiera enfrentarla de inmediato, sino porque necesitaba verla entrar por la puerta sabiendo lo que sabía, necesitaba comprobar si mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza, y cuando la oí abrir, dejar las llaves y caminar hacia el salón hablando de cualquier cosa banal, sentí una calma extraña, una especie de anestesia que me permitió escucharla sin interrumpirla, observarla mientras se quitaba el abrigo, mientras me preguntaba qué tal el día, y yo respondía con monosílabos que por primera vez no eran forzados, porque no tenía energía para nada más. Cenamos juntos sin mencionar nada, y esa fue probablemente la parte más dura, compartir la mesa sabiendo que la conversación era un teatro inútil, que cada gesto cotidiano estaba contaminado por una verdad que ella ignoraba que yo ya conocía, y cuando terminó y se fue a duchar, fui a la cocina, cogí el sobre y lo dejé encima de la mesa del comedor, bien visible, sin dramatismo, sin notas añadidas, y me senté a esperar, con las manos entrelazadas y la espalda rígida, escuchando el sonido del agua como un marcador de tiempo absurdo. Cuando salió y lo vio, su reacción fue inmediata y torpe, se quedó quieta unos segundos, con la toalla aún en la cabeza, y luego lo cogió despacio, leyendo solo el encabezado antes de levantar la vista hacia mí con una expresión que no olvidaré nunca, una mezcla de miedo, sorpresa y una rendición anticipada que me confirmó todo sin necesidad de palabras, y yo no levanté la voz ni me moví de la silla. Solo le dije que lo había recibido esa mañana y que quería que me explicara cómo era posible, y ella intentó hablar, pero las frases se le atropellaban. Empezó con un no es lo que parece que murió antes de terminar, porque ambos sabíamos que era exactamente lo que parecía. Se sentó frente a mí, todavía húmeda, sin mirarme a los ojos, y durante unos segundos solo hubo silencio, un silencio pesado y definitivo, y cuando por fin habló, no lo hizo para negar nada, sino para justificarlo todo a medias, diciendo que había sido algo puntual, que no significaba nada, que estaba confundida, que se había dejado llevar, y yo escuchaba con una atención fría, fijándome en los detalles prácticos, en los tiempos, en las omisiones, porque ya no me interesaba su relato emocional, sino la logística de la mentira, el cómo y el cuándo, y cada respuesta abría otra grieta más. Le pregunté quién era, no su nombre completo, sino qué representaba, y ella respondió con evasivas, diciendo que era alguien del entorno laboral, alguien con quien había conectado hablando de cosas que conmigo ya no sabía cómo hablar, y esa frase, más que cualquier otra, me atravesó con una rabia seca, porque convertía nuestra distancia en una coartada, como si el engaño fuera una consecuencia natural de no haber sabido comunicarnos, y le dije que no me hablara como si yo fuera parte del problema en una decisión que había tomado sola, y por primera vez levantó la voz, no para atacarme, sino para defenderse de una culpa que ya no podía esconder. La conversación se alargó durante horas, con idas y venidas, con ella llorando a ratos y luego secándose las lágrimas para seguir explicando, y yo notando como algo dentro de mí se iba apagando de forma irreversible, porque cada detalle concreto, cada fecha confirmada, cada noche mal explicada, se sumaba a una sensación de traición que ya no tenía remedio. Y cuando me dijo que había pensado en decírmelo pero nunca encontraba el momento adecuado, sentí una carcajada amarga subir desde el estómago, porque entendí que el momento adecuado nunca iba a existir, que la verdad solo había salido a la luz por una intervención externa, por un sistema burocrático impersonal, y no por un mínimo resto de honestidad.
Esa noche dormimos en habitaciones separadas sin discutirlo, como si la decisión se hubiera tomado sola, y mientras me tumbaba en la cama del despacho, mirando el techo que tantas veces había visto trabajando, pensé en lo irónico que era todo, en cómo algo tan íntimo y devastador se había revelado de la forma más aséptica posible, a través de un sobreoficial, y sentí una tristeza profunda, no solo por la infidelidad en sí, sino por darme cuenta de que la persona que había compartido mi vida había sido capaz de construir una doble realidad sin que yo lo notara hasta que fue demasiado tarde, y supe, con una certeza tranquila y horrible, que ya no había marcha atrás, que a partir de ese momento todo iba a ser distinto, quisiera o no. La confrontación real no fue esa primera noche del sobre la mesa, eso fue solo el choque inicial, la herida abierta, pero el enfrentamiento de verdad llegó 2 días después, un sábado por la tarde, cuando ya habíamos dormido mal, hablado poco y convivido como 2 desconocidos obligados a compartir un espacio demasiado pequeño para tanto silencio, y fue ella la que lo provocó al decirme que no podía seguir así, que necesitábamos sentarnos a hablar de verdad, usando ese tono práctico que siempre le salía cuando quería ordenar una situación que se le había ido de las manos, y yo acepté no porque creyera que fuera a arreglar nada, sino porque necesitaba escucharla sin filtros, sin prisas, sin la excusa del cansancio o de la hora, así que nos sentamos uno frente al otro en el salón, sin televisión, sin móviles, sin nada que nos distrajera de lo que venía. Empezó hablando despacio, midiendo cada palabra, diciendo que lo sentía, que sabía que me había hecho daño, que no había sido su intención llegar a ese punto, y yo la dejé hablar durante varios minutos sin interrumpirla, observando cómo construía un relato que intentaba ser honesto pero que estaba lleno de huecos, de contradicciones pequeñas pero constantes, porque decía que había sido algo breve pero luego hablaba de semanas, decía que no había significado nada pero describía conversaciones largas, intensas, decía que había sido una desconexión momentánea pero reconocía que se sentía viva de una forma que hacía tiempo no sentía conmigo, y cuando por fin le pedí que parara un momento, no levanté la voz ni hice aspavientos, solo le dije que necesitaba que dejara de suavizarlo todo, que no estaba allí para que me protegiera, que ya era tarde para eso. Fue entonces cuando la conversación se volvió realmente dura, porque empezó a defenderse de una forma más directa, diciéndome que yo llevaba meses ausente, que estaba encerrado en mis silencios, que no sabía cómo llegar a mí, que cada intento de acercamiento acababa en una pared, y mientras la escuchaba sentía una mezcla de rabia y incredulidad, porque reconocía parte de lo que decía pero no aceptaba la conclusión a la que llegaba, y se lo dije claramente, le dije que si se había sentido sola. Tenía 1000 opciones antes de acostarse con otra persona, que podía haberme hablado sin rodeos, que podía haber pedido ayuda, que podía haber puesto límites, y que elegir engañarme no era una consecuencia inevitable sino una decisión concreta, tomada más de una vez. Ella se removía en el sofá, se cruzaba y descruzaba las piernas, se pasaba la mano por la cara como si estuviera agotada de justificarse, y me dijo algo que todavía me duele recordar. Me dijo que en algún momento dejó de verme como un compañero y empezó a verme como una carga emocional, como alguien al que había que gestionar con cuidado, y al oír eso sentí un golpe seco en el estómago, no porque fuera una frase especialmente cruel, sino porque explicaba demasiado bien su distancia, y le respondí que nadie la había obligado a quedarse conmigo si eso era lo que sentía, que lo que no tenía derecho era a usarme como una base segura mientras buscaba fuera lo que no se atrevía a enfrentar dentro. La tensión fue subiendo sin necesidad de gritos, con frases cada vez más directas, más incómodas, y cuando le pregunté si lo había vuelto a ver después de aquella noche, tardó demasiado en responder. Ese segundo extra en el que sabes que la verdad no va a gustarte, y cuando admitió que sí, que habían seguido viéndose para hablar, sentí como algo se rompía definitivamente, porque entendí que no solo había traicionado nuestra relación, sino que había tenido tiempo de elegir y había vuelto a elegir mal, y se lo dije, le dije que esa segunda decisión pesaba más que la primera, porque ya sabía lo que estaba en juego y aún así decidió seguir adelante.
Ella empezó a llorar de una forma desordenada, sin intentar parecer digna ni fuerte, y entre sollozos me dijo que no sabía cómo salir de ahí, que se sentía atrapada entre dos realidades, que no quería perderme pero tampoco sabía renunciar a lo que había empezado, y esa frase encendió algo muy oscuro en mí, no una violencia física ni un deseo de hacer daño directo, sino una frialdad absoluta, porque me di cuenta de que me estaba colocando al mismo nivel que su aventura, como si fueran dos opciones equivalentes, dos caminos entre los que elegir, y le dije con una calma que incluso a mí me sorprendió que yo no iba a competir con nadie por mi propio matrimonio, que si estaba dudando, la duda en sí ya era una respuesta. A partir de ahí la conversación se volvió más agresiva, no en el tono sino en el contenido, porque empezamos a hablar de detalles concretos, de fechas, de mentiras específicas, de frases que ahora cobraban otro sentido. Y cada aclaración abría una herida nueva, porque yo recordaba exactamente dónde estaba, qué había hecho, cómo me había sentido mientras ella estaba con él, y ella escuchaba con la cabeza baja, aceptando en silencio algunas cosas y discutiendo otras, intentando minimizar ciertas escenas como si eso pudiera reducir el daño, y yo le repetía que no era una cuestión de cantidad ni de intensidad, que una sola vez ya había cambiado todo. En un momento dado me preguntó si la seguía queriendo, y esa pregunta, tan simple y tan injusta, me dejó sin palabras durante unos segundos, porque la respuesta no era un sí ni un no claros, y le dije la verdad. Le dije que seguía sintiendo algo por ella, pero que ese algo ya no era suficiente para sostener lo que habíamos tenido, que el cariño no borra la desconfianza ni la humillación, y que aunque una parte de mí quisiera volver atrás, otra parte, cada vez más grande, sabía que ya no podría mirarla igual sin preguntarme qué no me estaba contando. La discusión duró horas, con pausas para beber agua, para ir al baño, para respirar, y en ningún momento sentimos que estuviéramos avanzando hacia una reconciliación real, solo hacia un agotamiento mutuo, y cuando finalmente nos quedamos en silencio, sentados en extremos opuestos del sofá, ella me dijo que tenía miedo de quedarse sola, miedo de haberlo estropeado todo, miedo de no saber quién era sin nuestra relación, y yo la escuché sin consolarla, no por crueldad, sino porque ya no me correspondía hacerlo, porque ese papel había quedado destruido junto con la confianza. Antes de levantarnos, le dije algo que llevaba tiempo formándose en mi cabeza, le dije que a partir de ese momento iba a actuar pensando primero en mí, que necesitaba espacio para decidir qué hacer, que no iba a prometer nada ni a tomar decisiones precipitadas, pero que tampoco iba a fingir normalidad para que ella se sintiera menos culpable, y ella asintió sin discutir, como si entendiera que ya no tenía margen para exigir nada, y cuando se fue a la habitación y cerró la puerta, me quedé solo en el salón, con una sensación extraña de vacío y control al mismo tiempo, consciente de que la tormenta no había terminado, pero también de que por primera vez desde hacía semanas estaba viendo la situación con una claridad brutal, sin autoengaños, sin excusas, sabiendo que lo que viniera después, fuera lo que fuera, ya no dependería solo de sus palabras sino de mis límites. La venganza no fue un impulso inmediato ni una explosión de rabia descontrolada, fue algo que se fue formando despacio, casi de manera clínica, en los días posteriores a esa conversación, cuando entendí que ya no estaba discutiendo para salvar nada sino para proteger lo poco que me quedaba intacto, y lo primero que hice fue dejar de hablar de emociones con ella, no por indiferencia sino porque cualquier intercambio sentimental se convertía en un terreno donde ella sabía moverse mejor que yo. Así que me centré en hechos, en consecuencias, en decisiones prácticas que hasta ese momento había postergado por comodidad o por miedo a parecer frío, y ese cambio de actitud la descolocó más que cualquier grito. Empecé por algo sencillo pero contundente, pedí una reunión con su familia más cercana, no para humillarla públicamente ni para contar detalles escabrosos, sino para dejar claro que la situación era grave y que no iba a cargar yo solo con una versión edulcorada de lo ocurrido, y cuando ella se enteró me acusó de querer ponerlos en su contra, a lo que respondí con una calma que la enfureció aún más, le dije que no iba a mentir para proteger su imagen, que no iba a inventar crisis vagas ni
Incompatibilidades abstractas que si alguien preguntaba yo diría la verdad sin adornos ni dramatismos, y esa certeza empezó a pesarle más que cualquier reproche directo. La reunión fue incómoda, tensa, larga, con silencios espesos y miradas que evitaban cruzarse, y yo hablé sin levantar la voz, explicando que había habido una infidelidad confirmada, que no era un malentendido ni un bache pasajero, que no buscaba aliados ni juicios sumarísimos, pero que tampoco aceptaría que se me colocara como el culpable de algo que no había elegido. Y mientras hablaba veía cómo las caras cambiaban, como la sorpresa inicial daba paso a una decepción difícil de disimular, y ella permanecía en silencio, rígida, sabiendo que cada palabra mía era un golpe que no podía contrarrestar sin quedar aún peor. Después vino la parte más estratégica, la que más me costó aceptar internamente porque implicaba actuar con una frialdad que no me reconocía del todo. Empecé a reorganizar nuestra vida común sin consultarla, no por venganza económica sino por supervivencia emocional. Separé cuentas, revisé contratos, hablé con un abogado no para iniciar un proceso inmediato sino para entender mis opciones, mis derechos, mis límites, y cada paso que daba en ese sentido la hacía darse cuenta de que ya no tenía el control del ritmo ni del relato, que las cosas estaban avanzando aunque ella quisiera congelarlas en una especie de limbo donde nada se decidía del todo. Ella reaccionó mal a esa nueva versión mía, me acusó de ser calculador, de haber cambiado, de convertirme en alguien frío y distante, y yo no me defendí, porque en parte era cierto, había cambiado, pero no por placer ni por maldad, sino porque entendí que seguir actuando como el mismo de antes solo me dejaba expuesto, y le dije que ese cambio era la consecuencia directa de sus decisiones, no una estrategia previa, y que si le incomodaba verme actuar con claridad era porque hasta entonces se había beneficiado de mi tendencia a dudar y a ceder. La venganza más dura, aunque ella no lo entendió así en el momento, fue negarme a competir emocionalmente, dejar de preguntarle dónde iba, con quién hablaba, qué sentía, y cuando intentaba provocarme con confesiones a medias o con silencios calculados, yo respondía con hechos, con horarios claros, con decisiones tomadas, y esa ausencia de reacción la desarmaba más que cualquier escena de celos, porque ya no podía utilizar mi dolor como una forma de validación o de poder. Hubo una noche especialmente tensa en la que me dijo que se sentía juzgada por todo el mundo, que no podía respirar en su propio entorno, y que yo había contribuido a eso al hablar con su familia y al no cubrirla. Y le respondí algo que llevaba días pensando, le dije que la vergüenza no era mía, que yo no había elegido esa situación, que lo único que había hecho era dejar de mentir, y que si ahora se sentía expuesta era porque por primera vez las consecuencias eran reales y no solo una culpa abstracta que se podía gestionar en privado. También tomé una decisión que sabía que le dolería de una forma distinta, dejé de asistir juntos a eventos sociales donde hasta entonces habíamos ido como pareja, no cancelé compromisos ni di explicaciones largas. Simplemente me presenté solo cuando me correspondía o no fui cuando no tenía sentido, y cuando alguien preguntaba, respondía con una frase corta y honesta, estamos pasando por una separación complicada. Sin entrar en detalles, sin victimizarme, y esa normalización del conflicto, esa forma de no esconderlo ni dramatizarlo, empezó a cambiar la percepción que los demás tenían de la situación, y ella lo notaba en cada conversación, en cada silencio incómodo, en cada gesto contenido. Internamente, la venganza no fue limpia ni cómoda, porque mientras actuaba con esa aparente firmeza, por dentro seguía luchando con impulsos contradictorios, con ganas de abrazarla y al mismo tiempo de desaparecer, con la tentación de usar la información que tenía para hacer aún más daño y el miedo de convertirme en alguien que no quería ser, y cada noche, solo en la habitación del despacho, repasaba mis decisiones una por una, preguntándome si estaba cruzando alguna línea que luego no podría justificarme, y esa autovigilancia constante fue agotadora, pero necesaria para no perderme del todo. Ella intentó varias veces negociar una especie de tregua emocional, proponiendo tiempo, terapia, pausas indefinidas, y yo escuchaba sin comprometerme, no porque rechazara de plano cualquier intento de reconstrucción,
sino porque entendí que aceptar esas propuestas sin cambios reales solo prolongaría una situación que ya me estaba desgastando demasiado. Y le dije que no iba a tomar decisiones basadas en su miedo a quedarse sola ni en mi miedo a empezar de cero, que si alguna vez volvíamos a hablar de un futuro juntos tendría que ser desde un lugar completamente distinto, no desde la culpa ni desde la urgencia. La venganza, si se puede llamar así, no fue verla sufrir y disfrutarlo, fue verla enfrentarse a una versión mía que ya no estaba disponible para sostenerla emocionalmente mientras ella resolvía su caos. Fue obligarla a entender que el daño no se repara con palabras ni con lágrimas tardías, sino con consecuencias que cambian la estructura misma de una relación, y aunque hubo momentos en los que dudé, en los que me sentí cruel o excesivo, cada vez que pensaba en volver atrás recordaba la facilidad con la que había mentido, la repetición de sus decisiones, y eso me devolvía al presente con una claridad incómoda pero firme. Al final de esa etapa, si hubo un resultado claro, fue que dejé de sentirme impotente, no porque hubiera ganado nada, sino porque recuperé algo esencial que había perdido sin darme cuenta, la capacidad de decidir por mí mismo sin pedir permiso ni buscar validación, y aunque el precio emocional fue alto, supe que esa era la única forma de no convertirme en una sombra resentida de mí mismo, incluso si eso significaba aceptar que la relación, tal y como la conocíamos, ya no tenía espacio para existir. La última conversación no fue una escena preparada ni un momento solemne elegido con cuidado. Ocurrió un miércoles por la noche, después de varios días de convivencia funcional y distante, cuando ya no quedaba energía para seguir sosteniendo esa tensión artificial, y fue ella la que me pidió hablar otra vez, con una voz más baja que de costumbre, sin exigencias, sin reproches previos, solo diciendo que necesitaba saber dónde estábamos y qué iba a pasar, y yo acepté porque sentía que, por primera vez desde el descubrimiento, ya no hablábamos desde el pánico ni desde la rabia inmediata, sino desde un cansancio profundo que obligaba a ser honesto. Nos sentamos en la cocina, no en el salón, porque ese espacio todavía estaba cargado de discusiones anteriores, y mientras preparaba 2 cafés noté que mis manos ya no temblaban como antes, que el nudo constante en el estómago se había transformado en una presión más estable, menos urgente, y cuando me senté frente a ella, la vi distinta, no más arrepentida ni más segura, simplemente más pequeña, como alguien que había pasado varias noches sin dormir bien y que ya no tenía fuerzas para sostener. Un personaje, y esa imagen me provocó una tristeza limpia, sin rabia añadida. Empezó ella, diciendo que sabía que había perdido mi confianza, que entendía que no bastaba con pedir perdón, que había intentado justificarse de 1000 maneras pero que, al final, nada cambiaba el hecho de que había cruzado un límite sabiendo lo que podía perder, y yo la escuché sin interrumpirla, no porque me debiera nada, sino porque sentí que esa era la última vez que necesitaba oír su versión completa sin reaccionar, y mientras hablaba, reconocí algo que me sorprendió, ya no estaba buscando grietas en su discurso, ya no analizaba cada frase para detectar mentiras o medias verdades, simplemente escuchaba, como se escucha a alguien cuando sabes que la decisión ya no depende de lo que diga. Cuando terminó, hubo un silencio largo, incómodo pero necesario, y entonces fui yo el que habló, no para acusarla ni para repasar todo el daño, sino para explicarle algo que había tardado semanas en entender. Le dije que mi proceso había sido una secuencia clara aunque dolorosa. Primero el shock de darme cuenta de que la persona en la que confiaba no era quien creía, luego la rabia por sentirme engañado y desplazado. Después una confusión enorme al intentar encajar mis propios fallos en su relato, preguntándome qué había hecho mal o que no había sabido ver, y finalmente una tristeza que ya no era explosiva, sino constante, una tristeza que me acompañaba incluso en momentos neutros del día. Le dije que durante esos días había pensado mucho en nosotros, no solo en lo que habíamos sido, sino en lo que éramos ahora, y que había llegado a una conclusión que no me gustaba pero que no podía ignorar, que aunque todavía la quería de alguna forma, esa forma ya no era compatible con seguir siendo su marido, que el respeto que necesitaba para reconstruir algo no estaba ahí, no porque ella no pudiera cambiar,
sino porque yo ya no podía volver a confiar sin traicionarme a mí mismo, y mientras decía eso noté cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se interrumpió, no me pidió que parara, y eso me confirmó que, en el fondo, sabía hacia dónde iba todo. Ella me preguntó si había algo que pudiera hacer para que cambiara de opinión, no como una súplica dramática, sino como alguien que necesita agotar todas las opciones antes de aceptar una pérdida. Y esa pregunta me atravesó con una mezcla de compasión y firmeza, porque habría sido más fácil decir que sí, que había una condición, un último intento, algo concreto a lo que aferrarse, pero le dije la verdad. Le dije que no se trataba de promesas futuras ni de esfuerzos repentinos, que el problema no era lo que pudiera hacer a partir de ahora, sino lo que ya se había roto y que yo no sabía cómo reparar sin convertirme en alguien desconfiado, controlador o resentido, y que no quería vivir así. Hablamos entonces de la separación de una forma práctica, sin dramatismos innecesarios, revisando qué paso seguir, cómo organizarnos, que necesitábamos resolver a corto plazo, y esa parte fue extrañamente calmada, casi profesional, como si ambos agradeciéramos tener algo concreto a lo que agarrarnos después de semanas de emociones desbordadas, y en medio de esa conversación, ella me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que entendía mi decisión aunque le doliera, que había esperado que yo luchara más por la relación, pero que también veía que seguir insistiendo podía convertirse en otra forma de egoísmo, y al oír eso sentí una especie de cierre parcial, no porque justificara lo ocurrido, sino porque al menos reconocía que no todo se resolvía con insistencia. Hubo un momento en el que el cansancio se hizo evidente, los cafés se quedaron fríos, la noche avanzó sin que nos diéramos cuenta, y ella me preguntó si me arrepentía de algo. Y esa pregunta me obligó a parar y pensar con honestidad, y le dije que sí, que me arrepentía de no haber hablado antes cuando empecé a sentirme desplazado, de haber elegido el silencio como estrategia, de haber esperado que ella adivinara cosas que yo no supe expresar bien, pero que ese arrepentimiento no anulaba el suyo, ni lo convertía en la causa de su infidelidad, y que había aprendido, de la peor manera, que la falta de comunicación puede dañar una relación, pero que la traición la destruye. Antes de levantarnos de la mesa, hubo una última parte de la conversación que fue especialmente dura, cuando hablamos del otro hombre, no para entrar en detalles morbosos, sino para poner límites claros. Y le dije que mientras siguiéramos compartiendo espacio, necesitaba saber que no había contacto, no como una exigencia celosa, sino como una condición mínima de respeto durante la transición, y ella aceptó sin discutir, quizá porque entendía que ya no tenía derecho a negociar ese punto, y ese acuerdo, simple y concreto, me dio una sensación de control que no había tenido desde el principio de todo. Cuando finalmente nos levantamos, no hubo abrazos ni gestos de reconciliación simbólica, solo un intercambio de miradas largo y cansado, y ella me dio las gracias por haber sido claro, por no haber prolongado algo que ya no podía sostenerse, y yo asentí sin saber muy bien qué decir, porque agradecer claridad después de una traición es una contradicción difícil de procesar, y me fui a la habitación del despacho con una sensación extraña, no de alivio, pero sí de coherencia interna, como si por fin hubiera alineado lo que sentía con lo que hacía. Esa noche dormí mejor que las anteriores, no porque estuviera tranquilo ni feliz, sino porque ya no tenía que decidir nada más, la decisión estaba tomada, aceptada, dicha en voz alta, y aunque sabía que vendrían momentos difíciles, trámites incómodos y días de tristeza inesperada, también sabía que había cruzado el punto más complicado. El de elegir entre aferrarme a algo roto por miedo o soltarlo con la dignidad que me quedaba, y al quedarme dormido, por primera vez en semanas, no pensé en lo que había perdido, sino en la posibilidad real de reconstruirme sin mentirme más. La vida después de esa conversación no se reordenó sola ni adquirió un sentido inmediato. Lo que vino fue una etapa extraña en la que todo seguía funcionando por inercia mientras yo aprendía a habitar una realidad nueva sin manual de instrucciones, y los primeros días fueron especialmente confusos porque, aunque la decisión estaba tomada, seguíamos compartiendo espacio, horarios cruzados y silencios largos que ya no eran tensos sino incómodos,
como si ambos estuviéramos ensayando cómo comportarnos siendo algo distinto a una pareja sin saber todavía qué nombre ponerle a eso. Empecé a notar cambios pequeños pero significativos en mí, no de esos que se anuncian con claridad, sino detalles prácticos, como despertarme y no pensar inmediatamente en lo que ella estaría haciendo, preparar el desayuno sin esperar compañía, organizar mi tiempo sin consultarlo, y esas acciones tan básicas me producían una mezcla de libertad y vacío que convivían sin anularse, porque a ratos me sentía ligero y a ratos profundamente cansado, y entendí que ninguna de esas sensaciones era incorrecta, que ambas formaban parte del proceso. La separación material avanzó de forma lenta pero constante, cajas, listas, citas con abogados, conversaciones prácticas que parecían irreales por lo poco emocionales que eran comparadas con lo que había pasado. Y en medio de todo eso, empecé a darme cuenta de algo que no había previsto, el silencio ya no me pesaba igual, antes era una ausencia incómoda, ahora empezaba a ser un espacio necesario. Un lugar donde ordenar pensamientos sin tener que justificarlos, y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que no tenía que demostrar nada a nadie. Hubo días malos, muchos más de los que esperaba, momentos en los que una canción en la radio, un lugar concreto de Madrid o una frase escuchada al pasar me devolvían de golpe imágenes del pasado. Y esas sacudidas eran duras porque llegaban sin aviso, pero ya no venían acompañadas de esa rabia inicial, eran más bien una tristeza sobria, casi administrativa, que me obligaba a parar unos minutos y luego seguir. Y aprendí a no pelearme con eso, a no exigirme estar bien antes de tiempo. También hubo días en los que me sorprendí riéndome con ganas de algo trivial, y esa risa venía acompañada de una culpa absurda, como si no tuviera derecho a sentir ligereza tan pronto. Y tuve que trabajar conscientemente para entender que el dolor no se honra sufriendo de forma permanente, que seguir adelante no invalida lo vivido ni minimiza lo perdido, y ese aprendizaje, aunque simple en teoría, fue uno de los más difíciles de interiorizar. Con el paso de las semanas, la imagen que tenía de ella también empezó a cambiar, dejó de ser la persona que me había traicionado y pasó a ser alguien más complejo, con errores graves, sí, pero también con miedos, decisiones mal tomadas y una incapacidad evidente para gestionar el conflicto de forma honesta, y esa visión más completa no significó perdón automático ni reconciliación interna, pero sí me permitió soltar parte del resentimiento que me estaba atando a una versión rígida de la historia donde yo solo podía ser víctima. Aprendí cosas incómodas sobre mí mismo, como mi tendencia a evitar el conflicto hasta que es demasiado tarde, mi facilidad para normalizar distancias emocionales con tal de mantener una apariencia de estabilidad, y mi dificultad para pedir lo que necesito sin sentir que molesto, y aceptar esas partes no fue agradable, pero fue necesario para no repetir patrones, porque entendí que aunque no fui responsable de la infidelidad, sí era responsable de revisar mis propios límites y silencios. Empecé a reconstruir rutinas sin hacer grandes declaraciones, volví a hacer cosas que había dejado de lado sin darme cuenta, quedé con amigos a los que había ido viendo menos, retomé actividades que no compartía con nadie, y esas decisiones, aparentemente pequeñas, fueron devolviéndome una sensación de identidad que se había diluido en la dinámica de pareja, y no era una versión mejorada de mí, era simplemente una versión más consciente. Hubo una última charla con ella semanas después, ya desde un lugar más distante, menos cargado, donde revisamos asuntos pendientes y nos despedimos de una forma que no fue emotiva ni fría, fue honesta, reconociendo que lo que habíamos tenido fue real aunque no suficiente, y al salir de ese encuentro sentí una tristeza tranquila, distinta a la del inicio, una tristeza que no pedía ser corregida sino aceptada, y supe que ese cierre, imperfecto pero claro, era lo máximo a lo que podíamos aspirar. Mirando atrás, no romantizo nada de lo ocurrido, no creo que el sufrimiento tenga un propósito oculto ni que las traiciones lleguen para enseñarte lecciones bonitas, lo que sí sé es que me obligaron a enfrentarme a verdades que había estado esquivando, a tomar decisiones que daban miedo y a priorizarme sin sentirme egoísta por ello, y esa claridad, aunque llegó de la peor manera, se quedó conmigo.
Lo que viene después no lo tengo completamente definido, y por primera vez eso no me genera ansiedad, no tengo prisa por llenar huecos ni por demostrar que estoy bien. Entiendo que reconstruir una vida no es un proyecto que se cierra rápido, es un proceso irregular, con avances y retrocesos. Y aceptarlo me ha dado una paz que no conocía cuando todo parecía estable pero estaba sostenido sobre silencios. Si algo he aprendido de todo esto es que el respeto propio no se negocia, que el amor no justifica aguantar cualquier cosa, y que marcharse también puede ser un acto de responsabilidad, no solo hacia uno mismo sino hacia el otro, porque quedarse cuando ya no hay honestidad suficiente solo alarga el daño, y hoy, aunque no me considere curado ni completamente en pie, sí puedo decir que estoy avanzando sin engañarme. Sigo viviendo en la misma ciudad, caminando por las mismas calles, pero ya no las recorro con la sensación de estar fuera de lugar, ahora las habito desde otro punto, con una conciencia más cruda pero también más real. Y aunque esta historia no termina con una victoria clara ni con una felicidad repentina, termina con algo que para mí ahora vale más, la certeza de que fui capaz de enfrentar una verdad dolorosa, actuar en consecuencia y seguir adelante sin perderme del todo en el proceso, y eso, después de todo, es suficiente para empezar de nuevo.